Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes. En algunas ocasiones hablamos de fantasmas, de extraterrestres, de entidades llamadas visitantes de dormitorio e incluso de los famosos hombres sombra, también de los Hatman, esas figuras que son como hombres con sombrero. Pero ¿realmente se están dando cuenta de que nosotros los vemos? Es una pregunta fascinante porque hay ocasiones en donde este tipo de entidades, algunos que podríamos pues denominar seres ajenos a la Tierra o incluso espíritus, prácticamente dicho así, pues de fuerte, pues hay instantes dentro de los incidentes de visiones de ellos en donde parece que pasan tranquilamente delante de nosotros y no se dan cuenta de que están siendo observados. Bien, pues hoy tenemos un caso así que es absolutamente fascinante y que me ha remitido una persona que ya vivió un avistamiento absolutamente impresionante en donde pudo observar la realidad de un color blanco y azul. Fue un caso increíble que traté en este canal y que resulta que me ha remitido en un correo electrónico la misma testigo exponiendo que le ha vuelto a pasar lo mismo, la visión de uno de esos llamados hombres sombra, y os lo voy a contar tal y como me lo ha expuesto en este email porque realmente su experiencia fue realmente impresionante. Vamos allá. Bien, el correo empieza diciendo: hola Vicente, espero que te encuentres bien, muchas gracias por mi parte, espero que también pues se encuentre bien la testigo y todos los que me estéis viendo. Y me dice: gracias por compartir las historias de tantas personas, los sucesos que le ocurren a tantas personas. Y bueno, pues este es el segundo correo que te envío, tal y como os exponía al principio del programa. Como sabrás de mi experiencia que tuve hace varios años, bueno, pues yo observé todo lo que era la existencia en blanco y azul, como os contaba, y al tratar de abrir los ojos, pillé a un ser sombra pasando por mi cuarto rápidamente. ¿Le habrá pasado lo mismo? Ahora lo veremos. Bien, pues me sigue diciendo: bien, pues te diré, Vicente, que he vuelto a ver algo que no sé si es exactamente lo mismo que observé la primera vez, en la primera ocasión, porque bueno, pues te puedes imaginar que no tuve tiempo de preguntarle por su nombre, ¿no? Prácticamente haciendo la gracia, ¿no? Pero evidentemente es que todo, pues sí que te tengo que decir que pasó todo muy, pero que muy rápido. Te sigo contando. En mi caso acostumbro a mover los muebles del lugar de vez en cuando, y ahora que le he visto, curiosamente me he dado cuenta de que los muebles estaban de nuevo acomodados como en la primera ocasión que le vi. Pues esto es un factor bastante curioso dentro de lo que es el tema de los visitantes de dormitorio, y no tengo referentes a este respecto. Eso sí, me sigue diciendo: eso sí, Vicente, tengo que contarte que, a diferencia de la primera vez que lo vi, que era de día, pues en esta segunda ocasión pues me ha sucedido este avistamiento de noche. Esto quiero que quede claro. Muy bien. Entonces, ¿qué me pasó? Pues esto me ocurrió hace unos meses. Me encontraba ya acostada, era muy tarde, más o menos sobre las 2 de la mañana, y no podía dormir. Esas veces, que estás inquieta. Es una mujer que está, que no puede, conciliar el sueño, ¿no? Y me dice, esos días había estado haciendo una meditación para relajarme e intentar dormir. El tema es que mi intención era buena, era, tratar de, dormir algo para descansar,
¿no? Tratar de ayudarme en estos tiempos en los que pues a veces uno se siente a veces estancado absolutamente en todo, en el trabajo, la rutina, cosas así. Mi intención era buena, quería meditar un poco para ver si podía descansar y, bueno, pues dormirme finalmente. Y entonces, Vicente, te cuento. En ese momento me dije, necesito volver a hacer esta meditación y así, relajada, pues ya me duermo, porque generalmente, bueno, pues si ya es tarde, pues ya pues me quedo dormida haciendo esto, ¿no? Y bueno, pues si no lo hago, bueno, pues me pongo audífonos para no hacer ruido y pues quedarme completamente sin sonido ambiente y listo, y ya me quedo dormida. Pero en aquellos momentos estaba meditando. Y entonces llegó un momento en el que ya estaba pues algo más tranquila, mientras que estaba pues haciendo la meditación, y empecé a sentirme ansiosa. No sé por qué. Me empecé a sentir muy ansiosa y empecé a decir, bueno, a ver, relájate porque no pasa nada, estate bien, tranquila, está todo bien, tranquila. Y unos momentos después fue entonces cuando sentí en mi pie izquierdo un sobresalto. No tenía ningún tipo de motivación ese sobresalto que había tenido, pero había algo que me había tirado del pie izquierdo, como una alerta de aviso, así lo identifiqué. No sabría cómo describirte ese movimiento, pero fue fuerte y repentino. Fue brutal. Algo había tirado de mí. Y no sabía qué hacer. Estaba ansiosa ya. Y mucho más ansiosa después de que alguien me hubiese tirado del pie. Y entonces ocurrió algo que, pues realmente, pues me es difícil describirlo, pero fue impresionante. En ese momento, a pesar de que las luces estaban absolutamente apagadas, pues podía ver todo mi cuarto con detalle, como si no necesitara encender la luz para nada. Lo observaba todo perfecto. Es decir, que yo seguía acostada, boca arriba. No sabría decirte si moví la cabeza de un lado a otro o para ver lo que pasaba, pero sí que me di cuenta de que estaba ahí. Lo miré con los ojos y desde luego ahí estaba. Todo fue muy rápido, Vicente, pero efectivamente vi pasar de nuevo a ese ser sombra por segunda vez. La primera vez fue como con unos colores blancos y azules en toda mi realidad. En esta segunda vez era todo con luz, pero había dejado todas las luces de la casa apagadas. No, ahora lo podía ver perfectamente todo con luz. Y ahí estaba él, ese mismo ser sombra que vi por primera ocasión. En la primera vez, pues ahí estaba otra vez. Era un ser denso, negro. Y pues había aparecido como si entrara por la ventana. De perfil le vi pasando rápidamente, pero de una manera bastante especial, como si fuera corriendo, pero en desfases, como si fuera una película antigua de carrete. Tas, 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 como si fuesen fotografías en una secuencia, poco a poco, poco a poco. Y le vi corriendo a esa masa negra que le veía perfectamente, veía la silueta con un absoluto detalle. Estaba clarísimo, las piernas completas las veía, las manos también, los brazos igual, todo el delineado de su cabeza igual, moviéndose como si fuesen fotografías dentro de nuestra realidad, y le veía perfectamente, una masa densa, negra, viscosa, una plasta. Era como un hombre, lo vi todo, pero era oscuro, como una plasta, como una sombra densa. Y así de pronto, él apareció como si hubiese entrado por la ventana que estaba cerrada
y así de pronto él desapareció por mi cuarto como si no supiera que estaba yo ahí observándole. Esa impresión me dio. Como si no se hubiese dado cuenta de que yo estaba ahí mirándole a él. Tal vez, claro, en ese momento me vinieron muchísimas dudas. Tal vez ese sobresalto era para avisarme de que ese ser estaba a punto de pasar por mi cuarto. ¿O qué fue lo que pasó? ¿Quién me avisó? Lo curioso, Vicente, es que al verle, pues solo tenía curiosidad. No tenía miedo. Tampoco sentí que fuera algo malo. Estaba además tranquila, extrañamente. Después de esta experiencia y de escuchar otros incidentes, pues pienso que este tipo de seres, sombra, pues puede que se encuentren en otro estado, en otro plano existencial. Sobre todo porque es que ni siquiera, y eso fue lo extrañísimo, ni siquiera se dio cuenta de que yo estaba allí mirando todo lo que hacía, mirando cómo se movía de perfil, mirando cómo iba apareciendo como con fotografías de la realidad. Tal vez todo el tiempo, pues pienso que este tipo de seres están ahí, nosotros no los vemos, a veces, en ocasiones podemos llegar a percibirlos como si fueran fantasmas, y me pregunto, siempre me lo pregunto, si ellos son conscientes de que nosotros los estamos viendo. Bueno, pues gracias por recibir mi correo, te envío un fuerte abrazo desde México. Bien, observando este caso, no es la primera vez que estudio el tema de que hay una especie de hombres sombra, que son como plastas, que son como siluetas absolutamente negras, que se plantan de perfil delante de un sujeto, que van como poco a poco mostrándose como si fuesen fotogramas, como si fuesen fotografías de la realidad, pero que van corriendo y tú los ves perfectamente. Eso es impresionante, pero lo raro es la sensación de tranquilidad que tienen los testigos, algo que, por supuesto, no es nada probable. Si yo lo veo, me quedaría completamente alarmado, pero ese tipo de seres está haciendo algo con el subconsciente del individuo. No es nada casual que hayan aparecido de repente y que se desaparezcan de repente. Podríamos hablar del fenómeno extraterrestre perfectamente, porque están interaccionando con lo que es el inconsciente y el subconsciente del individuo para tranquilizarle en cualquier prueba que podrían estar realizando como forma de gente sombra o hombres u hombres sombra, que podrían estar efectivamente en otro plano existencial. Por eso en algunas ocasiones los vemos y en otras no. Por eso aparecen de repente y luego desaparecen de repente, como si estuviesen dominando perfectamente cómo pasar de nuestra cuarta dimensión, que es el tiempo, a otra dimensión en donde ellos podrían estar habitando perfectamente gracias a una tecnología que podría ser perfectamente extraterrestre. Y es muy interesante el hecho de ese aviso que tiene en la extremidad del pie izquierdo, ¿no? Como para hacerle ver que efectivamente está ahí. ¿Quién le estaba tirando a ella para que lo viese? ¿Por qué tenía que verlo? Porque era parte de ese experimento. Es fascinante, pero ella está tranquila. ¿Y quién le tiró para que lo tuviese que ver? ¿Era acaso una prueba para observar el miedo? Lo he visto en muchísimas ocasiones. Ese ser oscuro, así descrito como una plasta, que pasa por su cuarto, encima como si no supiera que estaba allí. Yo esto siempre he pensado que es como los partos de los gatos, en donde, bueno, pues las gatas van poniendo a sus gatitos en algunos lugares, incluso
detrás de ellas saben perfectamente dónde están sus gatitos que acaba de parir. Lo saben perfectamente, pero forma parte de un parto. Pues para que me entendáis, sería algo así. Esos seres saben perfectamente que están siendo observados, pero forma parte de un experimento que efectivamente, pues, ella, pues, se piense que no la están observando. Otra segunda opción es que, vaya, sí que podrían ser fantasmas, espíritus que se han quedado en esta dimensión porque han dejado algo por hacer. Y es curioso porque esta persona le ha pasado por segunda vez. Y esa segunda vez le ha ocurrido cuando los muebles estaban de la misma manera. Por tanto, es posible que ese posible espíritu en esta segunda opción, pues sí que identifique su casa como exactamente la casa en donde estaban los muebles, exactamente como los puso esa persona. Y entonces lo identifica como efectivamente la casa en donde él estuvo viviendo. Y efectivamente pues es capaz de hacerse presente dentro de nuestra dimensión para hacer algo o para mostrarse porque se ha quedado algo en su vida por hacer. Y esto lo he visto en muchísimas ocasiones, como si no hubiese podido acceder a ese famoso túnel blanco de la luz para seguir una reencarnación o ir al más allá, sea lo que sea el más allá. El tema de esos desfases de como una película antigua de carrete es muy interesante, sobre todo porque aparecen como si fuesen pues imágenes que van dirigidas a su cerebro. Es una modificación del nervio óptico total. Yo, por tanto, me inclino más por el tema extraterrestre que por el tema del, de una aparición fantasmal, espiritual, como queráis llamarlo, ¿no? Ella no necesita encender la luz para nada. Es decir, todo lo que es el área de este incidente está siendo iluminada a nivel cerebral para ella, para que lo vea. Es decir, el experimento está clarísimo que debe ser una visión suya de ese ser, para ver su reacción, sea cual sea el experimento y el propósito de este tipo de seres que se presenta en esa forma para pues observar cualquier tipo de reacción que podría ser útil para ellos. Algo que, por supuesto, pues es bastante difícil de pensar, ¿no? Pero es curioso que le haya pasado por segunda vez y además es curioso esa luz como que estuviese todo iluminado, porque la primera vez le ocurrió lo mismo, pero con una luz blanco-azulada, blanco-azul, una luz blanca y azul. Y le pasó lo mismo, viendo al mismo ser. Es decir, habría un seguimiento por parte de este tipo de entidades ajenas a la Tierra que efectivamente pues han hecho una primera prueba con esa luz blanco-azulada y que efectivamente pues también se pasó delante de ella como si tal fuera la cosa y que pues efectivamente como si le diese igual que le estuviesen viendo, cosa que no es así, sabe perfectamente que está siendo observado y en este caso, en esta segunda ocasión, pues tenemos efectivamente que también hay luz, pero no es blanco-azulada, que es una luz pues amarilla, una luz de pues la típica de las casas, de las lámparas de las casas. Tiene que ser visible y en este caso pues la luz es diferente, pero la figura es idéntica. Le ha vuelto a pasar lo mismo. Los seres han vuelto a realizar el mismo experimento con ella unos años después para efectivamente observar cuáles son sus reacciones y compararlas para la prueba que estén realizando. Es un método científico completamente lógico. La comparación, primero una prueba y unos años después otra prueba, variando lo que sería pues el factor luz. Y eso sí, siempre con la misma figura y eso sí,
pues en un momento en el cual, bueno, pues ella pues tiene una concentración, es perfecto para realizar un experimento, algún tipo de circunstancia que estuviesen buscando, perfecto, ella estaba pues prácticamente tratando de dormir, perfecto, para ir a por ella en ese otro momento de su vida y compararlo con la primera vez en donde apareció ese ser sombra, con brazos, con piernas, con cabeza, como una plasta, una sombra que pasa de forma lateral y que ella observa perfectamente. Como si hubiese entrado por la ventana, efectivamente, estamos hablando de una prueba de visitantes de dormitorio de libro y también una desaparición también en un momento. Igual, he visto casos de visitantes de dormitorio que efectivamente pues desaparecen otra vez en un momento, en un instante, en un microsegundo. Un caso que es increíble y que me queda pues para la casuística, pero sobre todo me queda una duda. ¿Quién tiró de ella para que lo viese? Y que no pudo verlo. Eso es, por tanto, un segundo ser que ella no ve, pero que efectivamente sí que hay en la habitación. O al menos una tecnología que tira de ella y que efectivamente forma parte de todo el experimento. Tiene que ser visto y ella tiene que observarlo de forma perfecta. Esos fotogramas que realmente ella observa como si fuese una película antigua, pues como si fuesen fotografías, pues también lo he visto, pero en la primera ocasión no lo vio así. Hay otro factor para que lo observe, posiblemente para que lo observe incluso mejor. Es decir, tú puedes ver un vídeo y se te pueden pasar algunos detalles, pero si lo ves como una fotografía, aunque sea muy rápida la secuencia, ves esa fotografía y la ves perfectamente. Otra vez, y otra vez, y otra vez. Ese ser, ahí está, todo iluminado. Y ahí está, y ahí está, y parece que está pasando de ti, pero no está pasando de ti. Hay un entorno absolutamente controlado porque toda esa escena está iluminada. ¿Para quién? Para ella. Bien, aquí dejo este caso que me ha parecido realmente increíble, sobre todo porque ella estaba completamente tranquila, estaba inducida para estar tranquila y bueno, pues ella queda con la impresión de que serían a lo mejor quizá fantasmas en otro plano existencial, opción 1, pero yo me quedo con que es más que posible que sea un experimento extraterrestre, una vez más, dentro de su vida, dentro de un seguimiento, porque ella tiene algún tipo de genética que sea interesante para un tipo de entidades ajenas a la Tierra que deciden hacer ese experimento de esa manera, con esa intromisión en su vida de ese ser sombra, para observar cómo funciona su cerebro al observarlo. Eso es. Nada más, espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma y os espero en el siguiente. Muchísimas gracias y que sepáis que en una vida hay muchísimas vidas. Adiós.